¿Qué tal a todos? Me da mucho gusto que nos estén acompañando. Mi nombre es Kerry Ramírez, director de Destino Australia. Y bueno, hoy vamos a platicarles sobre las oportunidades que existen de becas en Australia. Así es. La presentación que tenemos el día de hoy es una presentación muy interesante. Me parece que les va a ser de mucha utilidad para que ustedes conozcan primero que nada lo que les ofrece este increíble país que es Australia, la gran experiencia que tendrán ya que es uno de los destinos educativos pues de más populares en todo el mundo. Y también que ustedes sepan qué oportunidades de becas existen, qué es lo que le buscan las universidades como el perfil del candidato, cómo tener acceso a este tipo de becas. Antes que nada, quiero yo presentarles a la compañía que represento, Destino Australia. Nosotros somos una oficina de representación de universidades y centros de idiomas que están en Australia. Tenemos ya muchos años de experiencia en el sistema educativo australiano y hemos podido ayudar a muchos mexicanos a estudiar y alcanzar su objetivo de estar en Australia. Yo en lo personal tuve la oportunidad de estar en Australia en el año 2002. Fui un estudiante internacional, así como ustedes lo son. Y bueno, me da mucho gusto que nos estén acompañando y poderlos ayudar en esta gran experiencia que tendrán en Australia. Como les decía, pues el propósito de esta presentación es que ustedes conozcan más sobre lo que es Australia y sobre las oportunidades de becas que existen. Así que antes que nada quiero platicarles un poco sobre lo que es Australia. Australia, que es un país que generalmente es conocido como, bueno, como un país lejano, con animales exóticos, pero la realidad es que tiene mucho que ofrecer. Pero realmente Australia es un país increíble. Es un país que ha alcanzado índices de calidad de vida muy altos. Las ciudades australianas siempre están clasificadas como entre las 10 mejores lugares para vivir. Se vive muy bien en Australia. Y esto obviamente es el complemento ideal para la gente que quiere tener una experiencia en el extranjero. En sí, el país australiano ya tiene más de 10 años de crecimiento económico continuo, es un líder en desarrollo económico y tecnológico y obviamente tiene uno de los niveles más altos de calidad de vida. Para que ustedes se den una idea, aquí hay tres elementos que me parece que son muy claros. Primero que nada, en el 2008 se hizo un estudio entre más de 100 países en el mundo donde se trató de buscar los niveles de prosperidad en el mundo. Y Australia fue seleccionado en el 2008 como el país más próspero del mundo. Por otro lado, también como un indicador muy importante, es el que nos da las Naciones Unidas. Cada año, las Naciones Unidas evalúan con el desarrollo, el índice de desarrollo humano que tienen los países. Y el año pasado, en el 2009 y en el 2010 también, Australia fue clasificado como el segundo país con mayor índice de desarrollo humano en todo el mundo. Y bueno, finalmente, un dato que nos da la revista Newsweek en un estudio muy interesante que ustedes pueden encontrar, Australia fue clasificado entre los mejores 5 lugares del mundo para vivir. Así que bueno, queda claro para todos que Australia es un lugar increíble, donde se vive muy bien, gozamos de muy buen clima, es un país muy seguro, con grandes oportunidades y solidez económicas, y eso obviamente se refleja en el sistema educativo australiano. Que como les decía, en México todavía no es muy conocido y muchas veces nos ponemos a pensar por qué Australia si siempre estamos viendo hacia Estados Unidos o hacia Europa. Bueno, precisamente de eso vamos a hablar en este momento. ¿Por qué estudiar en Australia? Pues bueno, primer dato interesante. Australia es líder mundial en educación y formación vocacional. De hecho, Australia es el tercer país con mayor número de estudiantes internacionales de todo el mundo. Cada año, más de medio millón de estudiantes internacionales estudian aquí en Australia. Y viene gente de todo el mundo. Más de 200 países son representados aquí en Australia. Y se ponen a pensar, para un país que solo tiene cerca de 20 millones de habitantes, que medio millón de personas sean estudiantes internacionales, habla de la gran popularidad y la gran infraestructura que tiene Australia. Asimismo, Australia goza de una gran reputación internacional. En varios años, los trabajos de investigación han obtenido fuertes reconocimientos internacionales y en todo lo que es la región Asia-Pacífico, Australia es la región para estudiar.
Para que ustedes también se den una idea de la solidez que tienen las universidades australianas, hay aproximadamente 40 universidades en Australia, de las cuales la mitad de ellas están rankeadas entre las 500 mejores del mundo. Esto habla de un sistema educativo que es muy regulado, que es muy homogéneo, que donde se invierte mucho dinero, porque bueno, que un país tenga la mitad de sus universidades entre el top 500 del mundo, muy pocos países pueden decir eso. ¿Sí? Pero además de eso, Australia les ofrece algo que es único. Australia es el único país del mundo que tiene una garantía de calidad y seguridad. Y es que el gobierno australiano sabe que el nombre de Australia está de por medio y también entiende que gente como ustedes que está buscando estudiar en el extranjero necesitan una cierta protección y una cierta garantía. Es por eso que el gobierno australiano ha establecido leyes para la protección de estudiantes internacionales durante sus estudios en Australia. Es el único país del mundo que ofrece esta garantía y este apoyo que les da a los estudiantes. Además de eso, se hace un esfuerzo muy importante para regular los programas académicos y para eso me refiero desde un curso de inglés hasta un programa de doctorado, obviamente pasando por licenciaturas, intercambios y maestrías. Todo está perfectamente regulado para que ustedes tengan una experiencia extraordinaria cuando estén aquí en Australia. Y como dato interesante, en México se hizo un estudio entre diferentes egresados, de hecho un número importante de egresados mexicanos que han estudiado en Australia, y un 98% de los estudiantes quedó muy satisfecho con su experiencia en Australia. Es un índice muy alto que a mí siempre me sorprende, pero bueno, 98% de los estudiantes mexicanos están muy satisfechos con sus estudios en Australia. Además, el sistema australiano es moderno, es un sistema educativo que piensa que estar en un salón de clases solamente oyendo una conferencia y una plática no es suficiente. Sabe que en el mundo actual se necesitan pues elementos adicionales para garantizar el desarrollo profesional de los estudiantes. Es por eso que Australia les ofrece una experiencia completa. Los programas educativos tienen una fuerte vinculación con el sector privado y con las empresas en particular. De hecho, gente de alto nivel de las empresas es parte de los, aquí le llaman academic boards, que básicamente es un conjunto de personas que trabaja dentro de la universidad que revisa los programas académicos que se imparten dentro de las universidades. Y se invita a las empresas a formar parte de estos sistemas de revisión para que de alguna manera estemos 100% seguros de que el programa que ustedes van a tomar en la universidad sea acorde con lo que las empresas requieren. Por eso es que los egresados de Australia tienen, pues la verdad tienen mucho éxito en el sector profesional. También para combinarlo es que muchos programas ofrecen proyectos profesionales o prácticas profesionales como parte de su programa de maestría. A ustedes como estudiantes internacionales, también para completar su experiencia, se les da la oportunidad de trabajar. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y bueno, también se incluyen diferentes actividades extracurriculares, porque saben que, bueno, ustedes van a tener no solo una experiencia educativa en Australia, sino toda una experiencia de vida. Y es importante que ustedes tengan apoyo, acceso a actividades sociales, que conozcan otras personas, para que realmente tengan una experiencia muy rica en su estancia aquí en Australia. ¿Ok? Pues bueno, ya hablamos de la reputación, ya hablamos de la garantía de calidad, ya hablamos del sistema moderno que manejan los australianos, pero también es interesante hablar que Australia es un destino que es posible. Muchos de ustedes están viendo este video porque están en busca de una beca, para, bueno, tener la oportunidad de estudiar en el extranjero, pero la realidad es de que Australia sigue siendo un destino posible para mucha gente que incluso no tiene beca. De hecho, aproximadamente, bueno, un número importante de la gente mexicana que estudia aquí en Australia no requiere de beca, porque los costos de colegiatura y de vida en Australia son mucho más bajos que otros países como el Reino Unido y los Estados Unidos. Y de eso vamos a hablar ya un poquito más adelante. Pero además, como les comenté, ustedes tienen la oportunidad de trabajar durante sus estudios. Y para eso se les da en su visa un permiso que les permite laborar hasta 20 horas por semana durante clases y tiempo completo durante las vacaciones en Australia. Esto es permitido para estudiantes que están haciendo programas que tienen una duración de 3 meses en adelante y obviamente todos los programas de maestría y de posgrado tienen acceso a este permiso para trabajar. ¿Ok?
Pero algo que también es muy, muy importante es que ustedes tengan alguien que los apoye durante su estancia aquí en Australia. Y me parece que eso, las universidades han hecho un excelente trabajo. De hecho, hay una infraestructura muy, muy, muy grande para ofrecer servicios estudiantiles a los estudiantes internacionales. Para eso, obviamente, hay opciones de hospedaje en todos los niveles y desde que ustedes estén en México, nosotros les vamos a ayudar en lo que es la cuestión del hospedaje. Hay jornadas de orientación, hay apoyo académico constante, se les ofrece recepción en el aeropuerto. Obviamente, si tienen alguna duda con respecto a las visas, las universidades les ayudan. Hay también ayuda en la parte de mi desarrollo profesional o dónde encontrar empleo. Hay servicio médico, en la parte financiera de cómo mover mi dinero. En muchas, muchas otras cosas es que las universidades australianas les están apoyando con el servicio estudiantil. Entonces, créanme que es una experiencia muy completa. Los programas son de alto nivel, son accesibles, son muy, muy modernos y ustedes tienen aquí un apoyo muy, muy importante mientras estén aquí en Australia. ¿Ok? Y bueno, ya entrando al tema que me parece que es el más interesante para todos ustedes. ¿Qué oportunidades de becas existen en Australia? Bueno, todo el mundo quisiéramos una beca. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Australia afortunadamente, digo, no tuve la necesidad. Yo trabajé y ahorré y ahorré y ahorré y con eso tuve la oportunidad de pagarme mi posgrado en Australia. Yo hice una maestría en negocios internacionales. Pero muchos de ustedes, bueno, sí buscan, tienen la intención de estudiar en el extranjero y ver cómo es que pueden hacerlo a través de una oportunidad de beca. Y este año el gobierno de Australia ha anunciado diferentes programas de beca que me parece que son muy interesantes. Las universidades que representamos también tienen sus programas de becas y ahorita les vamos a platicar de estas oportunidades. Pero antes que nada, quiero que ustedes conozcan un poco sobre los programas de posgrado. En Australia, ustedes van a tener la oportunidad de hacer un diplomado a nivel posgrado. Son diplomados en muchas áreas, hay de negocios, de diseño, de medios de comunicación, vaya, de muchas, muchas áreas. Y son diplomados con duración de 6 meses a un año. También pueden realizar una maestría que tiene duración de 1 año a 2 años. Un doctorado completo. Y para que se den una idea, el costo promedio de un programa de posgrado es aproximadamente unos 100,000 pesos por semestre. ¿Ok? Eso significa que una maestría de 1 año tiene un costo aproximado de 200,000 pesos por semestre. Para que ustedes tengan una idea también del costo que existe. Los cursos generalmente inician en febrero y en julio de cada año y nosotros como Destino Australia les vamos a apoyar en su proceso de aplicación y en todo lo que sea referente a dónde aplicar. De hecho, nosotros representamos a universidades australianas de primer nivel y ya vamos a platicar un poquito de ellas más adelante. Y de hecho también puede estar en contacto con nosotros para conocer más sobre estas universidades que estamos representando. ¿Ok? Ahora quiero platicarles también un poquito del sistema educativo australiano, porque además de los programas de posgrado, que yo sé que son muy interesantes para todos ustedes, en Australia hay un sistema paralelo que se llama Vocational Education and Training, que es conocido aquí en Australia como el sistema VET. Son programas que son a nivel licenciatura, a nivel universitario, que son programas mucho más técnicos, más especializados y que tienen un costo menor. Esto también es una opción que les platico porque mucha gente que no tiene pues ahora sí que la cantidad para cubrir un programa de maestría, pero que de cualquier manera quiere especializarse en una área, puede considerar estos programas de diplomado que básicamente tienen costos desde 4,800 dólares australianos, más o menos unos 55,000 pesos, digamos, por 6 meses. Entonces son también programas accesibles, que por cierto, también hay algunos programas de beca para este tipo de programas. ¿Ok? Y bueno, ya entrando ahora sí de lleno sobre lo que son los programas de beca y los apoyos que existen, es importante decir esto. Los apoyos están enfocados a maestrías y doctorados y ya voy a platicar un poquito más adelante sobre los programas VET también, pero la gran cantidad de los programas son para maestrías y doctorados. Desafortunadamente no existen todavía programas de beca para cursos de idiomas, es algo que esperemos que en los próximos años se dé más adelante. Y para programas de licenciatura sí hay programas, pero son muy, muy limitados. Así que nos vamos a enfocar solamente a hablar de los programas de beca que existen para maestrías y doctorados.
Y como pueden ver aquí, hay programas de becas que ofrecen las universidades, son las becas universitarias. También hay programas de becas que ofrecen los gobiernos, como el gobierno de México y el gobierno de Australia. Y también hay apoyos financieros, que es una opción que vale la pena que yo les pueda contestar. ¿Ok? Hablando de las becas gubernamentales, hay, como les mencioné, ahorita una serie de oportunidades que son muy interesantes, porque el gobierno de Australia el año pasado lanzó por primera vez un programa bastante interesante de becas para Latinoamérica. Es un programa que además se sigue expandiendo y que vale la pena que ustedes lo lleguen a considerar. Dentro de estas becas que existen, hay tres programas que les quiero mencionar. Y este es el primero. Este es un programa muy interesante, es el programa de Australia Leadership Awards, conocido como ALA. Es un programa de becas que tiene el gobierno de Australia que apoya a profesionistas en áreas que puedan generar políticas y estrategias que tengan un enfoque social y económico con beneficio de un país, como en el caso de nosotros en México, ¿no? Entonces, para programas de posgrado que estén relacionados con las siguientes áreas, esta es una excelente opción. Las áreas que ellos buscan es áreas como Economic Growth, Education, Environment, Food Security, Gender, Governance, Health, Human Rights, Infrastructure, Regional Stability, Rural Development, and Water and Sanitation. Como pueden ver, son áreas que son cruciales para cualquier país, pero que también pues, muchos programas de maestría pueden estar relacionados con eso, ¿no? En la parte de Economic Growth, obviamente no solo se refiere a parte de programas de economía, ¿no? Sino también puede haber de políticas públicas, obviamente educación, partes de ambientales, cuestiones de salud, relaciones internacionales. En la parte de infraestructura, muchos programas de ingeniería, no solo ingeniería civil, sino ingeniería en comunicaciones, telecomunicaciones, también son áreas importantes. Y bueno, son programas que son muy interesantes. Ya tuvimos a la primera ganadora de la Australia Leadership Awards, que es una estudiante de destino a Australia. Ella va a empezar su programa en Sydney en mayo de este año. Y el programa es realmente muy interesante. Es un programa que les cubre completamente el costo del programa. O sea, toda la maestría se es pagada por el gobierno de Australia. Y además les dan un apoyo muy importante, créanme que es bastante generoso, para cubrir su manutención y su viaje a Australia. Pueden aplicar todos los candidatos que tengan ya una aceptación para programas de maestría o doctorado con duración máxima de 4 años que inicien en el año 2012. Es importante que ustedes como candidatos apliquen para el programa de maestría a través de Destino Australia antes del 1 de abril de 2011 y ya con su aceptación para la maestría van a poder aplicar a este programa de becas antes del 30 de junio. Y muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo es que aplico? ¿Cómo es lo que hago? Bueno, ya más adelante vamos a hablar de eso, no se preocupen, pero primero quiero darles a conocer los diferentes programas de becas que tenemos para ustedes. El siguiente programa es un programa similar, pero este sí cubre básicamente todas las áreas de estudio. Es un programa que se llama Endeavour Postgraduate Awards. Es un programa que ofrece el gobierno de Australia. Son becas completas para estudiantes latinoamericanos. El programa ya tiene muchos años y de hecho se ha aplicado en varias regiones del mundo y ha tenido una aceptación muy importante. Nos da mucho gusto ver que ya se están dando estas oportunidades para nuestra región, que es Latinoamérica. Al igual que el programa anterior, este es un programa que cubre todo el costo completo del programa, la manutención y el viaje de los estudiantes. La diferencia con el programa anterior es de que para este se aplican todos los programas de maestría y doctorado. Entonces, vaya, ustedes pueden tener la oportunidad de, así sea el área que sea, aplicar estos programas. Nuevamente, es importantísimo que ustedes apliquen al programa de maestría antes del 1 de abril y ya tengan una aceptación lista para que antes del 30 de junio puedan aplicar al programa de becas. ¿Okay? Ese es el tercer programa, se llama Endeavour Vocational Education and Training Awards. ¿Okay? Es un programa muy similar, es nuevamente un programa que ofrece el gobierno de Australia, pero que es para los programas VET, como ya les había mencionado anteriormente. En este caso, no es para programas de maestría y doctorado, es solamente para programas VET, como los programas de diploma, Advanced Diploma o Associate Degree,
con duración máxima de 2.5 años que inicien en el 2012. Puede ser en cualquier momento del 2012 que inicien, ustedes pueden tener acceso a esto. Y para estos tres programas sí es muy importante, es esencial que ustedes revisen la información que existe en el sitio oficial del gobierno de Australia. Y para que nosotros les demos las ligas, pueden ponerse en contacto con nosotros. Están en nuestro sitio web de Destino Australia, pero si por alguna razón no las encuentran, se pueden poner en contacto con nosotros para que ustedes obviamente revisen la convocatoria a todo detalle desde el sitio oficial que tiene el gobierno de Australia. Ok, entonces esos fueron los tres programas que ahorita están disponibles por parte del gobierno de Australia. Pero también las universidades que representamos tienen diferentes opciones que me parece que son muy interesantes. En muchas ocasiones estas becas que ofrecen las universidades son becas parciales para cubrir, pues digamos que entre el 50 y el 20 o hasta el 10% del costo de la maestría. Pero para gente que tiene ciertos recursos económicos y que solo necesita un poquito más, me parece que es una excelente opción, porque además son universidades de primer nivel que realmente están haciendo un esfuerzo importante, porque realmente están muy interesados en tener estudiantes mexicanos en su campus. Y aquí aprovecho para decir un pequeño paréntesis que siempre me gusta comentarlo, que es que los estudiantes mexicanos que hemos tenido aquí en Australia hemos recibido un excelente feedback por parte de las universidades australianas. Están muy contentos con el nivel académico que ustedes tienen, están muy contentos con el desempeño académico que ustedes quieren y por eso cada vez más hemos visto que ha aumentado el número de apoyos y de interés que también tiene Australia sobre México. Así que enhorabuena a todos. Y bueno, ya hay que seguir por este camino, pues para obviamente que sigan los apoyos llegando hacia México. ¿Okay? Entonces, ya regresando al tema de las becas universitarias, el primero que tenemos aquí es una universidad que está en Melbourne, se llama La Trobe University. Es una universidad de primer nivel, ha sido rankeada entre las mejores 200 del mundo. La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales siempre ha sido de las mejores y las más reconocidas en todo el mundo. Y la Trobe University ofrece becas desde el 50 hasta el 100%. Es un programa que se llama Academic Excellence Awards, donde todos los programas de maestría tienen la oportunidad de obtener una beca de este tipo. Es para gente que tiene alto perfil académico y obviamente interés en un programa de maestría. Para el programa de MBA que tiene la universidad o también para los programas de negocios, también hay becas. Hay becas parciales de $10,000 y en particular para un programa que ellos tienen que es un MBA con Biotechnology, tienen una beca de hasta $20,000. Entonces me parece que es una excelente opción para ustedes. Por otro lado, la segunda universidad, que es Macquarie University, que está ubicada en la ciudad de Sydney, también ofrece diferentes programas de becas, desde el 50 hasta el 100%. Ellos tienen varios acuerdos con diferentes organizaciones en México, tienen una beca muy importante con la SEP, tienen una beca también muy interesante con la Fundación FUNED y recientemente se firmó un acuerdo también con FIDER, con el Fondo FIDER, que es parte del Banco de México, también para ofrecer apoyos a estudiantes. Entonces, para estas becas pueden encontrarlas en el sitio oficial de las universidades o en nuestro sitio web. ¿Okay? Por otra parte, Griffith University también ofrece becas para mexicanos, son becas del 20% para algunos programas seleccionados. Vale la pena que también los consideren para que ustedes puedan tener acceso a estas becas parciales. Swinburne University of Technology, que es una universidad que está ubicada en Melbourne, ofrece cada año 4 becas del 25% para programas, sobre todo en el área de negocios, diseño industrial, ingenierías, ¿qué otras áreas? Me parece que como comunicación, son becas que se generan a través, con un convenio con la Fundación FUNED. Entonces la convocatoria también está abierta para que ustedes la consideren. Vale mucho la pena que la vean. Por otro lado, la Universidad Tecnológica de Sydney, ellos tienen la verdad un convenio excelente con el Fondo de FIDER, que es del Banco de México, porque todos los estudiantes que obtengan una aceptación a un programa de maestría y que sean parte del programa de FIDER, obtienen además una beca parcial del 10%. Entonces vale mucho la pena que también los consideren. ¿Okay? Y por último, la Universidad Carnegie Mellon de Australia ofrece becas del 50% para los programas de políticas públicas y sistemas de información
y el otro 50% lo pueden obtener a través de una beca crédito que ofrece la Fundación FUNED. Entonces, ahí están las opciones. No tengo la oportunidad de platicarles sobre estas universidades, pero créanme que todas son universidades de muy, muy, muy alto nivel. Han hecho un esfuerzo muy importante y ahí están las oportunidades para que ustedes las puedan tomar, lo cual pues a mí me da mucho gusto y espero que así sea, que ustedes tengan acceso a estas oportunidades de beca. ¿Bien? Entonces, bueno, ya hablamos de lo que son las becas universitarias, las becas gubernamentales y ahora también quiero hablarles un poquito de lo que son los apoyos financieros. En México tenemos varias opciones de apoyos financieros. Son organismos que básicamente les dan créditos educativos que les pueden ayudar a cubrir su manutención o su colegiatura en programas de maestría en Australia. Por ejemplo, uno es el Banco de México a través del Fondo FIDER, la otra es la Fundación FUNED y otra nueva que está ahí que es la Fundación LUBNI. Muchas veces en México nos espantamos cuando oímos el término crédito, pero créanme que estas son excelentes opciones para complementar su estancia en Australia. En general, y obviamente hay que ver los detalles de cada una de estas opciones, y es muy importante que ustedes revisen la información que tienen en sus sitios web, cada una de estas organizaciones, pero en general son préstamos de hasta $20,000 por año, generalmente, y ustedes tienen a veces entre 5 y 10 años para pagar en tasas muy, muy, muy pequeñitas, alrededor del 5% anual. Obviamente, insisto, hay que ver la convocatoria que sale cada año para ver cuáles son las condiciones, pero vaya, son tasas muy, muy bajas que les permite a ustedes financiar su estancia cuando están en Australia. Y además, muchas veces pasa eso, ¿no? Es importante que ustedes tengan acceso a una beca parcial, pero luego dicen, ¿y cómo voy a cubrir mi manutención? Bueno, a través de estos apoyos, como pueden alcanzarlo y obviamente tener la gran experiencia de estudiar en el extranjero y en Australia. Y muchas veces me preguntan, ¿cómo debo empezar? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ahorita ya vamos a hablar un poco sobre el proceso paso a paso, pero lo más importante que ustedes deben entender es que para tener acceso a estos programas de becas deben ser aceptados en el programa primero. Entonces tienen que hacer todo el proceso de aplicación, que lo van a hacer a través de nosotros, de Destino Australia, con las universidades que representamos, y una vez aceptados ya tienen la oportunidad de entrar a estos programas que hemos estado platicando. El proceso de admisión es importante que se pongan en contacto con nosotros para que se los expliquemos y para que les estemos apoyando en todo momento. Pero obviamente el paso número 1 es seleccionar el programa que ustedes quieren realizar. Necesitamos que ustedes nos digan qué programa de maestría quieren hacer para que nosotros les platiquemos de las condiciones, les asesoremos, etcétera. Ya que seleccionamos el programa, les indicamos qué documentos hay que recopilar. Y ya con estos documentos es como nosotros hacemos una aplicación formal y la enviamos como Destino Australia a las universidades. Aproximadamente las universidades tardan entre 4 y 6 semanas en darnos una respuesta y de ser favorable nos mandan, y ese es el punto número 4, lo que es una carta de oferta. Y ya con la carta de ofertas, básicamente ahí se indica la aceptación que ustedes tienen al programa y ya para eso ya pueden aplicar a la beca. Y bueno, ya el siguiente paso, ya más adelante, ya será el trámite de visa, conseguir su hospedaje, ver lo de su estancia, todo eso lo vamos a organizar desde que estemos aquí en México. Entonces esto es rápidamente lo que serían los 6 pasos que vamos a seguir. Obviamente les vamos a estar apoyando en todo momento. ¿Qué piden las universidades generalmente? Esto obviamente es general, cada universidad va a pedir algunos documentos adicionales o no, pero sí vamos a necesitar que ustedes tengan su título de licenciatura, su boleta de calificaciones o el CARDEX, como se conoce, o el transcript, donde básicamente se indica qué materias tomaron. Es muy, muy importante que tengan el examen de inglés, el TOEFL IBT o el IELTS académico y que alcancen el puntaje que les pide cada universidad. Se les van a pedir cartas de referencia y en algunas ocasiones algunos ensayos. Pero esto es en general, tenemos que platicar con ustedes ya para ver para qué programa quieren aplicar y ya indicarles en definitiva qué es lo que vamos a necesitar para consolidar su aplicación. Y bueno, antes de terminar, creo que esto es algo que les quiero platicar y que es muy, muy importante, que es el perfil del candidato. Porque muchas veces nos preguntan, bueno, ¿qué es lo que están buscando las universidades? ¿Qué es lo que ellos están buscando? Bueno, hay varios factores que cuentan. El primer factor que yo siempre les digo es bueno, tener
las condiciones adecuadas para ser un buen candidato para las becas. Y los factores que están considerando es, uno, tener un muy buen promedio académico, ¿no? Obviamente eso es muy importante, que en su programa de licenciatura hayan tenido un buen promedio académico. Pero también es importante que ustedes muestren que tienen actitudes de liderazgo, que tengan valores, que se note que han sido personas responsables, que siempre han buscado hacer algo adicional al programa que han hecho. Y bueno, que también tengan experiencia laboral, eso también ayuda mucho, experiencia en otras actividades. Referencias también son muy útiles, entonces es importante que consigan buenas cartas de referencia. Actividades extracurriculares, que tengan experiencia en trabajos de voluntariado, trabajos donde muestren su liderazgo. Y algo que es muy importante es buena comunicación. Es muy importante, y de hecho sí son de esas cuestiones que marcan una diferencia, que tengan un muy buen nivel de inglés para tener acceso a esto. No vaya, obviamente, los candidatos que tienen mejor nivel de inglés, mejor promedio académico, más experiencia, que muestren que han hecho cuestiones adicionales, son los que tienen mayores probabilidades de obtener una beca. ¿Okay? Y por eso es de que yo les recomiendo algunos tips, ¿no? El primero, que me parece fundamental, es el que no aplica, no obtiene la beca. Muchas veces me han dicho, ay, es que está bien difícil, ¿cómo le voy a hacer? Y que, bueno, si ustedes no aplican, no obtienen las becas. Y hemos visto convocatorias de becas que desafortunadamente no son seguidas. Y tenemos candidatos que la verdad son regulares que se llevan una beca. ¿Por qué? Porque muchas veces nos da miedo sentir que nos van a rechazar, sentir que no somos lo suficientemente buenos. Entonces, si no aplican, nunca van a tener una posibilidad de beca. Entonces, hay que hacerlo y hay que echarle ganas y hay que, obviamente, buscar las oportunidades que existen, ¿no? Y por eso es que yo les recomiendo como paso número 2, tener una estrategia. Muchas veces he visto que ustedes se enfocan a un solo programa de becas y no se la llevan y adiós y me siento fracasado. No, es importante tener un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Por ejemplo, plan A, aplicar obviamente a los programas que, pues, que te pueden dar toda la manutención y que obviamente te pueden dar totalmente el costo del programa. Pero también aplicar a las becas que son parciales y tratar de combinarlo con un financiamiento. Eso puede ser un plan B. Otros muchas veces me dicen, no, pues mi plan C es que voy a ahorrar un año y además ya con una beca parcial y el financiamiento ya lo puedo hacer. Vaya, es bueno tener esa estrategia, vaya a buscar las maneras en las que ustedes puedan tener acceso a eso y alcanzar su objetivo de estudiar en Australia, que me parece algo muy importante. El tip número 3, también muy importante, ve paso a paso. Yo tengo gente que me dice, me habla el día de mañana y me dice, es que si me llevo la beca, entonces, ¿qué vuelo voy a tomar? Y lo de la visa, o sea, no, paso a paso. El primer paso es ser aceptado en el programa de maestría. Y ya de ahí, ve qué oportunidades de becas existen, y ya de ahí, vamos a ver lo de tu visa, y ya de ahí, vamos a ver lo del avión, y vámonos paso a paso, ¿no? Porque hay gente que ya casi se ve casado y no. Vayan paso a paso. Número 4, dedíquenle tiempo. Yo sé que en México, sobre todo la gente que está trabajando, generalmente está muy ocupada, pero esto es algo que es muy importante. Pónganse a pensar que les pueden dar una beca que tienen valores de aproximadamente hasta $50,000, que son aproximadamente casi $500,000. Entonces es una inversión muy importante que está haciendo el gobierno de Australia, el gobierno de México cuando les dan los apoyos o las universidades. Entonces, obviamente, ellos van a tomar en cuenta los candidatos que sean más serios y los que obviamente se demuestre que le han puesto mayor tiempo a su candidatura. ¿Ok? Y finalmente, la número 5, que creo que ya está implícito, que es apliquen a varias opciones. No se compren con la idea de aplicar a solo una opción. Hay muchas opciones. Estas son unas que nosotros conocemos, pero muy probablemente en los próximos meses aparezcan otras. Entonces hay que aplicar a todas las opciones. Muchas veces me preguntan, ¿y se vale? Claro que se vale. Es mucho mejor llegar al final del día y decir, ¿saben qué? Tengo 3 opciones, ¿cuál es la que tomo, etcétera? A no tener ninguna, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que es muy importante y espero que pues, les haya sido de utilidad esta pequeña presentación. Nosotros, como Destino Australia, ¿qué somos? Bueno, nosotros somos su conexión con Australia. Somos su asistencia de principio a fin.
Somos, como les decía, una oficina de representación de universidades y centros de idiomas en Australia. Somos de las pocas empresas que han sido certificadas por el gobierno de Australia. Fue una certificación que tomó mucho tiempo, pero que lo hicimos para que ustedes tengan la seguridad y la garantía de que todo el apoyo que le estamos dando ha sido regulado y certificado por el gobierno de Australia. Nuestros servicios son sin costo y tenemos ya más de 8 años de experiencia educativa. Y créanme que lo hacemos con muchísimo gusto. Yo en lo personal tuve la gran oportunidad de estudiar en Australia. Fue una experiencia que cambió no solo mi vida profesional, sino mi vida por completo. Digo, les escribo y les hablo desde Sydney, Australia. Eso significa pues el gran giro que dio mi vida cuando estudié por acá. Pero también lo hacemos con mucho gusto porque sabemos que es una experiencia que además no solo ayuda a una persona, sino ayuda a una gran comunidad, ¿no? Son oportunidades excelentes de abrir sus horizontes y qué mejor que con eso también ayudar a nuestro país a través de un programa educativo. Y precisamente es que me despido con estas imágenes que para mí siempre me gusta despedirme con esto porque me parece que resume la experiencia educativa que ustedes van a tener en Australia. Son imágenes de la película de Australia, es una película que se publicó, bueno, ya hace unos cuantos años, pero ahí se habla de una tradición que tienen los aborígenes australianos. Es una tradición que se llama el walkabout, o que se traduciría como el paseo. Y es que en muchas tribus de aborígenes australianos existe esa tradición donde a los jóvenes adolescentes se les pide salir de la tribu y ellos solos salir a caminar a un paseo que tiene una duración más o menos de 6 o 7 meses. Y ellos salen solos al desierto o a la selva o a donde sea, con la intención de que ellos tengan una experiencia que les enriquezca, que crezcan como personas, que vean algo nuevo, que tengan nuevos valores, que se enfrenten a retos también ellos solos. Y lo más importante es que cuando ellos regresen a la tribu, comparten esa experiencia y enriquezcan a toda la tribu a través de la experiencia que tuvieron los jóvenes. Y me parece que Australia les ofrece eso. Es una experiencia de vida increíble, que obviamente tiene un elemento educativo que es el más importante, es el esencial, pero que también les va a hacer crecer mucho a ustedes como personas. Entonces, bueno, pues esperemos que esta pequeña presentación haya sido de utilidad para ustedes. Revísenla, vuélvanla a ver y también pónganse en contacto con nosotros, pero también revisen la información que viene directamente de las fuentes que están ofreciendo estos programas de becas. Ahí están nuestros teléfonos, nuestro correo, nuestro sitio web y con todo gusto los vamos a seguir apoyando en esta aventura de estudiar en el extranjero y estudiar definitivamente en Australia. Gracias, mi nombre es Kerry Ramírez, director de Destino Australia. Espero que les haya sido de utilidad y estamos en contacto. Hasta luego. Millón de personas sean estudiantes internacionales, habla de la gran popularidad y la gran infraestructura que tiene Australia. Asimismo, Australia goza de una gran reputación internacional. En varios años, los trabajos de investigación han obtenido fuertes reconocimientos internacionales y en todo lo que es la región Asia-Pacífico, Australia es la región para estudiar. Para que ustedes también se den una idea de la solidez que tienen las universidades australianas, hay aproximadamente 40 universidades en Australia, de las cuales la mitad de ellas están rankeadas entre las 500 mejores del mundo. Esto habla de un sistema educativo que es muy regulado, que es muy homogéneo, que donde se invierte mucho dinero, porque bueno, que un país tenga la mitad de sus universidades entre el top 500 del mundo, muy pocos países pueden decir eso. ¿Sí? Pero además de eso, Australia les ofrece algo que es único. Australia es el único país del mundo que tiene una garantía de calidad y seguridad. Y es que el gobierno australiano sabe que el nombre de Australia está de por medio y también entiende que gente como ustedes que está buscando estudiar en el extranjero necesitan una cierta protección y una cierta garantía. Es por eso que el gobierno australiano ha establecido leyes para la protección de estudiantes internacionales durante sus estudios en Australia. Es el único país del mundo que ofrece esta. ¿Qué tal a todos? Me da mucho gusto que nos estén acompañando. Mi nombre es Kerry Ramírez, director de Destino Australia.
Y bueno, hoy vamos a platicarles sobre las oportunidades que existen de becas en Australia. Así es. La presentación que tenemos el día de hoy es una presentación muy interesante, me parece que les va a ser de mucha utilidad para que ustedes conozcan primero que nada lo que les ofrece este increíble país que es Australia, la gran experiencia que tendrán ya que es uno de los destinos educativos pues más populares en todo el mundo. Y también que ustedes sepan qué oportunidades de becas existen, qué es lo que le buscan las universidades como el perfil del candidato, cómo tener acceso a este tipo de becas. Antes que nada, quiero yo presentarles a la compañía que represento, Destino Australia. Nosotros somos una oficina de representación de universidades y centros de idiomas que están en Australia. Tenemos ya muchos años de experiencia en el sistema educativo australiano y hemos podido ayudar a muchos mexicanos a estudiar y alcanzar su objetivo de estar en Australia. Yo en lo personal tuve la oportunidad de estar en Australia en el año 2002. Fui un estudiante internacional, así como ustedes lo son. Y bueno, me da mucho gusto que nos estén acompañando y poderlos ayudar en esta gran extra garantía y este apoyo que les da a los estudiantes. Además de eso, se hace un esfuerzo muy importante para regular los programas académicos y para eso me refiero desde un curso de inglés hasta un programa de doctorado, obviamente pasando por licenciaturas, intercambios y maestrías. Todo está perfectamente regulado para que ustedes tengan una experiencia extraordinaria cuando estén aquí en Australia. Y como dato interesante, en México se hizo un estudio entre diferentes egresados, de hecho un número importante de egresados mexicanos que han estudiado en Australia, y un 98% de los estudiantes quedó muy satisfecho con su experiencia en Australia. Es un índice muy alto que a mí siempre me sorprende, pero bueno, 98% de los estudiantes mexicanos están muy satisfechos con sus estudios en Australia. Además, el sistema australiano es moderno, es un sistema educativo que piensa que estar en un salón de clases solamente oyendo una conferencia y una plática no es suficiente. Sabe que en el mundo actual se necesitan pues elementos adicionales para garantizar el desarrollo profesional de los estudiantes. Es por eso que Australia les ofrece una experiencia completa. Los programas educativos tienen una fuerte vinculación con el sector privado y con las empresas en particular. De hecho, gente de alto nivel de las empresas es parte de los, aquí le llaman, evalúan con el desarrollo, el índice de desarrollo humano que tienen los países. Y el año pasado, en el 2009 y en el 2010 también, Australia fue clasificado como el segundo país con mayor índice de desarrollo humano en todo el mundo. Y bueno, finalmente, un dato que nos da la revista Newsweek en un estudio muy interesante que ustedes pueden encontrar, Australia fue clasificado entre los mejores 5 lugares del mundo para vivir. Así que bueno, queda claro para todos que Australia es un lugar increíble, donde se vive muy bien, gozamos de muy buen clima, es un país muy seguro, con grandes oportunidades y solidez económicas, y eso obviamente se refleja en el sistema educativo australiano. Que como les decía, en México todavía no es muy conocido y muchas veces nos ponemos a pensar por qué Australia si siempre estamos viendo hacia Estados Unidos o hacia Europa. Bueno, precisamente de eso vamos a hablar en este momento. ¿Por qué estudiar en Australia? Pues bueno, primer dato interesante. Australia es líder mundial en educación y formación vocacional. De hecho, Australia es el tercer país con mayor número de estudiantes internacionales de todo el mundo. Cada año, más de medio millón de estudiantes internacionales estudian aquí en Australia. Y viene gente de todo el mundo. Más de 200 países son representados aquí en Australia. Y se ponen a pensar, para un país que solo tiene cerca de 20 millones de habitantes, que medio mi experiencia que tendrán en Australia. Como les decía, pues el propósito de esta presentación es que ustedes conozcan más sobre lo que es Australia y sobre las oportunidades de becas que existen. Así que antes que nada quiero platicarles un poco sobre lo que es Australia. Australia que es un país que generalmente es conocido como, bueno, como un país lejano, con animales exóticos, pero la realidad es que tiene mucho que ofrecer. Pero realmente Australia es un país increíble. Es un país que ha alcanzado índices de calidad de vida muy altos. Las ciudades australianas siempre están clasificadas como entre las 10 mejores lugares para vivir. Se vive muy bien en Australia. Y esto obviamente es el complemento ideal para la gente que quiere tener una experiencia en el extranjero.
En sí, el país australiano ya tiene más de 10 años de crecimiento económico continuo, es un líder en desarrollo económico y tecnológico y obviamente tiene uno de los niveles más altos de calidad de vida. Para que ustedes se den una idea, aquí hay tres elementos que me parece que son muy claros. Primero que nada, en el 2008 se hizo un estudio entre más de 100 países en el mundo, donde se trató de buscar los niveles de prosperidad en el mundo. Y Australia fue seleccionado en el 2008 como el país más próspero del mundo. Por otro lado, también como un indicador muy importante, es el que nos da las Naciones Unidas. Cada año, las Naciones Unidas